Hola hermano, ¿qué tal estás? Te respondo a tu comentario. En Apocalipsis se habla de la católica, es la gran Babilonia, la gran ramera. Me imagino, querido hermano, que eres protestator. Pues bueno, voy a jugar con los argumentos que vosotros soléis dar. Cuando yo digo que la Iglesia Católica aparece en la Biblia, en Mateo 16-18, en Hechos de los Apóstoles 9-31, pero en griego koiné, me lo negáis. Decís que eso es totalmente falso, que la Iglesia Católica no aparece en ninguna parte de la Biblia, en ninguna. Vosotros afirmáis que el emperador Constantino es el que funda la Iglesia Católica en el año 313. Bien, en el año 313. Pero tú me dices que la Iglesia Católica aparece en el libro del Apocalipsis, que se escribe en el año 100 después de Cristo aproximadamente. ¿Me puedes explicar cómo aparece algo que para ti todavía no existe 200 años antes? O sea, si para ti la Iglesia Católica surge en el año 313, ¿cómo aparece en el Apocalipsis algo que no existe? Explícamelo. Es decir, cuando yo digo que aparece, decís que no, pero cuando lo decís vosotros en el Apocalipsis, eso es que sí. ¿Qué sentido tiene que aparezca algo que no existe en el libro del Apocalipsis? El libro del Apocalipsis, repito, se escribe en el año 100 después de Cristo. Y para vosotros la Iglesia Católica aparece en el año 313 después de Cristo. Es decir, 200 años de diferencia. ¿Me dices cómo se come eso? No tiene ningún tipo de sentido que el Apocalipsis nombre algo que no existe. Es obvio, ¿no? Pero de todas formas, el emperador Constantino obviamente no funda la Iglesia Católica en el año 313. La Iglesia Católica ya existía. De hecho, en aquel año ya llevábamos 33 papas. Íbamos por el Papa Silvestre. Lo que hace el emperador Constantino en el año 313 es redactar el Edicto de Milán, que consistía en dar libertad de culto a los cristianos porque estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano, que era pagano. Nada que ver, como podrás ver, a fundar una iglesia. Y luego, bueno, 380, Edicto Tesalónico, pero eso es otra cosa. ¿Me explicas cómo va esto de que la Iglesia Católica aparezca en el Apocalipsis cuando todavía no existe? Además, cuando en el Apocalipsis se habla de la gran ramera, se habla de una gran ciudad. Y la Iglesia Católica es una iglesia que aparece en Mateo 16-18, perdón. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Me puedes decir qué tiene que ver una iglesia con una ciudad, por favor? O Babilonia. ¿Me puedes explicar qué tiene que ver Babilonia con la iglesia? De hecho, la gran ramera, cuando aparece en el Apocalipsis, dice que está sentada sobre 7 montes. Vale. Lo que pasa es que nosotros, si lo leemos en la lengua original, en griego koiné, no es montes, sino colinas, orei, en griego koiné. Y fíjate, querido hermano, que esas 7 colinas no son necesariamente colinas geográficas, porque de hecho Jerusalén también está fundada sobre 7 colinas y se la conocía por eso. También decís que la gran ramera está embriagada por la sangre de los santos, y vosotros decís que es que la Iglesia Católica perseguía a cristianos. O sea, me estás diciendo que la Iglesia Católica, que son cristianos, persiguen cristianos. O sea, es como coger una piedra y lanzártela a tu casa. O sea, ¿me puedes decir qué sentido tiene eso? A lo que se está refiriendo, volvemos al Edicto de Milán, 313, es a la sangre de los cristianos primitivos que eran martirizados, asesinados por el Imperio Romano pagano, nada que ver con cristianos. Los paganos no son cristianos, son politeístas, los cristianos son monoteístas. Cuidado, cuando dice esto no tiene nada que ver a la Iglesia Católica. De todas formas, en el Apocalipsis capítulo 17, versículo 9, dice que la bestia es la que sostiene al Imperio Romano. La bestia, obviamente, no es la Iglesia Católica, porque dice que la bestia es, fue y será. Es decir, la Iglesia Católica no puede ser porque la Iglesia Católica siempre ha existido, ha sido continuo. No es que apareció, cayó y resurgió, no, sino que se está refiriendo efectivamente al Imperio Romano, que fue, cayó y resurgirá. Vosotros decís que la Iglesia Católica es pagana, como la Gran Babilonia. Pues es que eso es totalmente falso. El paganismo fue erradicado por los apóstoles y por los primeros papas de la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica no hay paganismo. Y eso, querido hermano, es historia. Luego decís también que es que los obispos y el papa se visten de oro y de color púrpura, escarlata, como la gran ramera. Vamos a ver. Si hubierais leído la Sagrada Escritura, querido hermano,
En el propio libro del Éxodo, en el propio Evangelio de Lucas, se explica que estos colores simbolizan dignidad y realeza. De hecho, ¿qué manto? ¿De qué color era el manto que pusieron a Cristo en la pasión? De color púrpura. ¿Qué pasa? ¿Que Cristo también pertenecía a la gran ramera? ¿Era pagano o alguna cosa? Los obispos, los papas, usan estos colores simplemente para representar la autoridad espiritual. Nada más, nada que ver a la gran ramera. Luego decís también que la Iglesia Católica es la gran ciudad que gobierna sobre los reyes de la tierra. ¿Cómo va a ser la Iglesia Católica esa gran ciudad si era el Imperio Romano? Porque el Imperio Romano era quien perseguía a los cristianos primitivos. Era el Imperio Romano quien mandaba por todo Quisqui. O sea, no la Iglesia Católica. La Iglesia Católica estaba siendo perseguida. Esa gran ciudad era la Roma pagana, pero nada que ver. Decís también que Babilonia cayó y que la Iglesia Católica también caerá. Obviamente Babilonia caerá porque es puro simbolismo. O sea, lo que está queriendo decir esa cita bíblica del libro del Apocalipsis es que la idolatría y el paganismo ha caído. Pero ¿cómo va a caer la Iglesia Católica si la fundó personalmente Cristo y lleva más de 2000 años de historia? Y nos dice en Mateo 16-18, y el poder del infierno no la derrotará. Por lo tanto, hermano, no, claro que no. ¿Cómo va a ser, Dios mío, Babilonia, la Iglesia Católica? ¿Cómo va a ser la gran ramera la Iglesia Católica? Hermanos protestators, estudiad un poco, de verdad, que los libros no muerden. Bendiciones.